Christi. Amen. Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy vamos a hablar del tema, el polémico tema del el padre Tomás Herrera. Pero antes quiero hacer una aclaración, o bueno, un derecho de réplica del diputado Carlos León, del Movimiento Ciudadano, conocido como el Charlie León, donde hablamos en la antepasada mesa y donde hablábamos sobre los excesivos gastos del Congreso, y mencionamos por ahí que este diputado no había querido dar a conocer los nombres de sus 3 asesores. Bueno, nos explica que sí los envió los nombres, bueno, y nos envía una carta donde pues expone los nombres de sus asesores, que son Jesús Antonio Madrid del Río y Gabriela Félix y Francisco Zavala. Bueno, cada uno con un sueldo de 30,000 pesos. Ahí están en las imágenes, lo podrán ver. Bueno, creo que por ahí Jesús Antonio Madrid del Río, si bien es cierto, no hay ninguna ley que prohíba que funja como asesor de este diputado, porque no es un pariente, creo que la ley lo prohíbe hasta el 4º grado, pero sí es hijo de la dirigente estatal, y Gabriela Félix pues es la directora de comunicación de este partido, y bueno, tiene una doble partida aquí ahora como asesora. Bueno, ahí está, se los dejo. Por mi parte creo que no es ético, pero en fin, bueno, ahora nos aborda otro tema. Nomás era para hacer la aclaración del diputado Carlos León. Bien, el días pasados se dio esta polémica, bueno, que a mí en lo personal se me hace algo, si estuviéramos en un mundo normal o en una sociedad normal, podría ser algo de lo más banal, o bueno, aquí y en China, en Francia, en Suiza, estoy consciente que la declaración de un padre que diga que ha tenido sexo, que ha practicado sexo como sacerdote, fungiendo como sacerdote, pues claro que va a ser polémica la declaración, pero a como se ha centrado en esta ciudad, si es que así ya le podemos llamar ciudad por su expansión demográfica, pero creo que por su cultura, todavía por su modus vivendi, creo que estamos todavía un poco pueblerinos, podría decir. Esa es mi percepción. Creo que el debate se debió haber centrado en si el celibato sigue siendo una opción real para la espiritualidad, o si es contra natura del ser humano. Tomó las dimensiones cada vez que se toma que surge un tema así en esta ciudad, que podría verse, repito, algo de lo más banal, pues siempre sale la cloaca, se destapa la cloaca y sale el estiércol de una sociedad retrógrada, muy conservadora aún. Recuerdo, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de la maestra que bailó como le dio su chingada gana, y fue criticada severamente también por un comunicador de lo más rancio del periodismo sonorense, y hubo un debate entre la sociedad. El niño Achán, por ejemplo, una cuestión que tenía que ver que la madre simplemente quiso hacer valer sus derechos constitucionales, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Un niño que no se quería cortar el pelo, una institución escolar se lo exigió, pero en la Constitución dice que nadie está por encima, ni un reglamento gubernamental ni el de una institución privada tiene derecho de decidir sobre tu desarrollo de personalidad. En fin, se dio todo la familia esta tuvo que terminar fuera de Hermosillo para acabar pronto. Bien, y hoy nos ocupa entonces este tema del padre Tomás Herrera, polémico sin duda, y para eso tengo aquí al psicólogo Sergio Oliver, el ingeniero Javier Ruiz,
secretario de organización de Morena Sonora, y a Rosa María, que es del grupo de mujeres del grupo de mujeres cristianas, ¿no? Como conocedora de la Biblia y algunas cuestiones acá de los dogmas religiosos. Quisiera empezar por el lado de el celibato. Vamos a empezar por el hecho histórico. ¿Desde cuándo viene el celibato, Rosa María? Tú que lo tienes estudiado. Porque esto no es un dogma, ¿no? Si tú lo buscas en la Biblia, para empezar, no lo vas a encontrar. ¿De cuándo viene para acá? Pues mira, esto de verdad en la Biblia no existe. O sea, en las leyes, supuestamente las leyes divinas, no van en contra de la naturaleza. Cuando en el tiempo de... ¿Qué no va en contra de la naturaleza? La sexualidad, ¿no? La sexualidad, sí. Realmente los que hicieron todos estos cambios, que fueron las leyes de los hombres, porque en las leyes eclesiásticas en ninguna parte viene, no hay ningún capítulo de la Biblia, lo puedes leer de principio a fin, no hay un solo capítulo que te diga que los hombres o los sacerdotes no se deben de casar. De hecho, te especifica que sí debe de casarse, que sí debe de tener una compañera. Para empezar, al principio se decía que debía tener una compañera, porque ¿cómo podía un sacerdote ser un buen consejero si no tenía la experiencia de la pareja, de la familia, de los hijos? O igual también se proponía que tuviera una compañera, para que las mujeres, en lugar de ir y platicar con el sacerdote, platicáramos con la sacerdotisa, ¿sí? Esa era la propuesta siempre de la iglesia. Entonces, en el versículo de Juan sí lo especifica: el hombre debe de casarse, tiene que tener una compañera. ¿Por qué los pastores sí se casan? Porque ellos pueden ser buenos guías de familias, pueden ser buenas guías de padres de familia. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia de vida, ¿sí? Que es lo que las leyes de la Biblia especificaban. Después cambiaron las cosas porque el Vaticano cambió esas leyes por los dineros, para que los dineros no se fueran a los hijos, para que no hubiera herederos. Simple y sencillamente por eso, pero no son leyes divinas. Sí, no, por ahí históricamente no se ponen todavía muy bien de acuerdo los historiadores, pero yo creo que, bueno, la más confiable es cuando el Papa Gregorio, ¿no? Impone el celibato, precisamente para detener un poco. Acaba de pasar toda esta dinastía de los Borgia, ¿no? De una dinastía de excesos, que acumularon mucha riqueza, y bueno, se pretende enriquecer a la iglesia y para fortalecerla como institución, ¿no? O sea, los bienes se quedan aquí, en la institución que es la iglesia, ¿no? Bueno, en el sentido psicológico, Sergio, el celibato, ¿qué consecuencias puede ver? Bueno, yo tendré mi punto de vista, muy que lo estoy viendo palpablemente. Cuando, por ejemplo, psicólogos como Freud, que hicieron un estudio muy profundo sobre el ser humano, ¿no? Los comportamientos del ser humano, y toda su argumentación la basa precisamente en la sexualidad, ¿no? Decía que a cada acción y reacción del ser humano correspondía a un impulso sexual, ¿no? De hecho el modelo, la propuesta psicoanalítica, pues, que es a finales de los 1890 y tantos, 1900, la propuesta de Sigmund Freud, ha sido muy criticada desde que nació hasta la fecha, ha sido muy criticada. Sin embargo, yo creo que es la teoría, es un constructo hipotético, porque ni los mecanismos de defensa existen, ni el inconsciente tampoco, ni una serie de elementos que te ayudan a estudiar, a encontrar una razón acerca de la personalidad o la problemática de un ser humano, pues existen de manera física y material, ¿no? O sea, yo no puedo
dar una receta para disminuir el ego, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones profundas realmente que sí se requiere un criterio amplio para poder entender estas cosas. Freud basó su teoría fundamentalmente en la parte de la sexualidad. Él siempre señaló que la razón del ser humano, lo que movía, el motor de la vida, era el sexo. Así. Entonces, pues, han pasado pues, muchos años, más de 100 años, y sin embargo, todavía sigue existiendo esta polémica. Hay orientaciones más refinadas que otras, pero finalmente muchos de los grandes problemas humanos que tenemos actualmente son o tienen repercusiones de origen que vienen siendo con la sexualidad y sobre todo asociado con las etapas tempranas del ser humano. ¿Y aquí el celibato cómo incide en la persona, en el ser humano? Bueno, como lo señalas tú y Rosa María, esto es algo pues, contra natura, es una obra de seres humanos, ¿no? Pero está argumentado y sostenido por la Iglesia Católica, evidentemente. Tenemos que, para entender estas cosas, tenemos que entender que las iglesias son organizaciones, como cualquier organización, y hay organizaciones más cerradas que otras. Las religiosas son herméticas en la donde se toman las decisiones de las cúpulas, ¿no? Son muy herméticos. Hay ciertas analogías con la política también, todo esto, porque también la iglesia es un ente político, evidentemente, ¿no? Claro. Que participa en la vida social, tiene una responsabilidad espiritual fundamentalmente. Entonces, dentro de las reglas que se han señalado y diseñado, ¿verdad?, con argumentos que planteaba Rosa María por cuestiones de tipo material, bueno, pues se solicita y se les pide a todos aquellas personas que quieran ser sacerdotes y que quieran pertenecer a la organización, pues la abstinencia sexual. Obviamente no necesitamos ser muy doctos para poder decir que esto tiene serias implicaciones en la vida de seres humanos, porque los sacerdotes son de carne y hueso, corre sangre por sus venas y tienen los mismos problemas, o quizá de otro tipo, pero finalmente son problemas humanos. Y yo creo que teniendo estas consideraciones, el sacerdote realmente, la problemática que puede tener un sacerdote de manera profunda es esta contradicción precisamente entre que quiero mostrar, quiero sentir la sexualidad, ¿verdad?, como es el contacto con una pareja, ¿verdad?, pero hay un mandato de una regla interna que me lo prohíbe. ¿Y crees que todo esto se vaya y tuerza en una patología mental, sexual, y de ahí venga mucho esto de la pues claro, Aarón, porque esto desequilibra el organismo, desequilibra las funciones fundamentales de tipo cognitivo. Recordemos que el impulso más poderoso es el sexo, es un instinto súper poderoso. Entonces, retenerlo, ¿verdad?, luchar contra ello por razones divinas, porque es la forma como el sacerdote enfrenta estos problemas, pues ahí se da la verdadera lucha. Se da la verdadera lucha interna, y esto ocasiona realmente estragos, desequilibrios, desviaciones, y hay un término psicoanalítico que se llama la sublimación, ¿no?, que son los dos elementos, diríamos, de defensa freudianos, la sublimación y la represión como mecanismo de defensa. La sublimación no es otra cosa que se les pide a los sacerdotes, ¿no?, que toda esa energía sexual, toda esa fuerza sexual, la sublime. Lo que quiere decir eso, que la canalices hacia otro destino, que vendría siendo la caridad.
entre otras cosas. Vamos a dejarlo ahí para la próxima intervención, hablar un poco de lo que es también otras culturas, cómo espiritualmente son, desembocan en lo sexual, ¿no? Ingeniero, un poco en el tema, abocándonos al tema ya acá, lo local, lo sucedido con Tomás Herrera, me interesa tu opinión más en lo social, ¿no? Lo que se ha dado acá en Hermosillo con este tema. Es evidente un medio de comunicación que ve la oportunidad de generar toda esta polémica y crear el rating, ¿no? Y está en su derecho, ¿no? Y bueno, se hace todo este escándalo y las redes sociales explotan desde el jueves por la tarde, pasando por el viernes, y no sé si hoy estamos grabando el sábado, vamos a ver cómo se hace el caso, cómo sigue caminando. ¿Cuál es tu perspectiva en cómo de toda esta atmósfera en la sociedad? Bueno, creo que en el ejercicio periodístico siempre hay un objetivo, que es la búsqueda de la verdad. En ese planteamiento jala, quizá por morbo, no necesariamente el tema central del padre, ¿no? Es la cuestión de este personaje ejerciendo una posición política dentro de un gobierno fallido. O sea, para nadie es sorpresa lo que fue el gobierno. Era el encargado del programa de ética y buen comportamiento del funcionario público y moral, ¿no? Entonces, si de ahí partimos en la cuestión de resultados, podemos decir que fue un fracaso, ¿no? O sea, concretamente, oye, pues si eras el encargado de poner control, juicio, dar el apoyo, el soporte moral a la cuestión de las conductas de los funcionarios, oye, pues hiciste muy mal tu trabajo, ¿no? O sea, ese es objetivamente viendo el papel. A lo mejor también el entusiasmo de, bueno, pues cuando menos algo que pueda salvar de esto, porque comienzo otra vez a recobrar la vida pastoral y pues esa ruta tengo que conciliarla con un pasado que todo mundo le señalamos en negativo. Bueno, yo voy para darle una valoración más amplia. Creo que cada región o cada espacio tiene poderes fácticos que mueven todos los hilos en una sociedad. Si lo vemos en el aspecto nacional, obviamente, la milicia, la iniciativa privada, el clero y obviamente la cuestión del Estado. Bajo esa perspectiva, moviéndonos aquí en lo local, yo pudiera darle mucho mayor peso a la hegemonía regionalista todavía, en donde el intercambio de favores que se hacen estos grupos de poder no los logras distinguir tan fácilmente. Ves a la fuerza que sería el clero, pues muy cercano a la cuestión de la IP, ¿no? O sea, no distingues esa oye, ¿dónde se parte? ¿O dónde partes tú la cuestión del mismo clero en la cuestión de la entidad estatal? Bueno, es como una fusión, entre ellos se ponen de acuerdo y también hay una posición hermética, hasta que obviamente ya se desborda la cuestión del ejercicio o en la práctica del mismo gobierno y comienzan a salir pues estas sorpresas, ¿no? Ya el tema secundario de la cuestión de un personaje y su vida particular, pues muy su derecho de hacer y deshacer. No creo yo que tengamos que explorar más allá. La situación delicada es cómo mucho juego tiene que ver la sociedad en cómo le valida o no un comportamiento. Ayer te comentaba, un amigo periodista entrevistó a un padre pederasta y lo confesó. O sea, sí, efectivamente. El padre lo confesó. En otro lugar yo tuve un acto mal y fui cambiado a esto. Ah, caray, ahí comenzamos a... Bueno, cuando, pues para mí fue sorpresa que lo dijera también. No es la primera vez que alguien de los pares en ese afán protagónico, pues se le va la cuestión del control de lo que declara. Cuando vienen los reclamos, no vienen los reclamos para el padre. Cuando lo publica el periodista. Sí, cuando lo publica. Los reclamos son para el periodista. Los reclamos no son para el cura, ¿eh? Los reclamos son para el periodista. Fue acá en Sonora también, ¿verdad? Sí, fue en Sonora y acá en el sur. Cuando le comienzan a señalar, oye, es que eso no debiste haberlo hecho. No debiste haberlo sacado público. Es que estamos hablando de la década de los 90, todavía el control de esos escenarios que planteo estaban más estrictos, ¿eh? Y el tema de la pederastia y todo demás no era tema tan relevante. Y es más, a lo mejor en esa ligereza eran mucho más casos. La película esta de Spotlight, cuando saca el efecto, bueno, el dato estadístico, oye, el 6% de las iglesias tiene una afectación de esta condición.
Y si les cabe tantito, ¿por qué? Pues es precisamente esa condición de represión a la cuestión natural, ¿no? Entonces yo creo que habría que, con ese simple hecho, aun cuando fuera el 1% a una sola persona, ahora, ese tema debería ya ser más público. Sí, el Tomás Herrera habla de algo que es, bueno, no quiero decir común, pero sí se da muchísimo en los padres, solamente que él lo dice a la luz pública, ¿no? Aquí traigo mi condón por si se llega a ofrecer. Cuando es, digo, secreto a voces, si tú haces una investigación con prostitutas y haces un sondeo, te van a decir cuántos sacerdotes son sus clientes, ¿no? Claro. Entonces él lo está poniendo así en la paleta, por lo menos está siendo en ese caso sincero. Mira, sin el afán yo de defender en este caso el personaje que es Tomás Herrera, porque yo en lo personal, en mi particular lectura, creo que lo hizo de una manera premeditada, conociendo su historial, ya sus antecedentes, pues, ¿no? Es un padre que le gusta la polémica, que le gustan los reflectores y que siempre tira un anzuelo por acá para no sé qué objetivos tendrá. Pero bueno, lo que él habla, más allá del personaje, no es algo que sucede muchísimo. Ahora, también por ahí le preguntan, bueno, pero usted está, no, le dice Luis Alberto, usted está obligado a cumplir con el celibato. Bueno, y él dice, y tiene razón, también los hombres casados, las mujeres casadas, están obligados por el mandato divino a tener una fidelidad, ¿no? Y no se critique igual, ¿no? A uno y a otro, ¿no? A eso es a lo que iba en el análisis de lo social. Ya no va para terminar. ¿Cuántos de los que ahora andan criticando, sea hombre o mujer, no han sido infieles, ¿no? La doble moral, la triple moral, ¿no? Bueno, en ese escenario y visto como fenómeno sociológico, creo yo que hay ahí temas que no se plantean directamente, que sería la doble moral, ¿no? O sea, cuando lo señalas es algo muy vago, es algo que dices tú, bueno, alguien más lo hace, yo no. Bueno, resulta ser que todos tenemos esos antivalores también ya incubados, ¿no? O sea, ¿cómo lo logras destacar? Pues precisamente, mi acotación para el caso de Herrera, yo lo veo muy amplio, ¿no? Desde una torpeza política hasta una cuestión de valentía exagerada, ¿no? O sea, a lo mejor en esa parte de análisis pudiéramos plantear, oye, lo que ocurrió, ¿qué fue? Es una sacudida. Mediáticamente vende, claro. O sea, el morbo siempre vende, ¿no? Eso es una cuestión adicional. ¿Qué papel juega la fe para el escenario local? Pues tiene un papel importante, ¿no? O sea, ¿cómo controlas a final de cuentas a toda una masa que no tenga miedo, por ejemplo? Creo que nos llevaría a una cuestión muy complicada de cómo desarrollar nuestras propias convivencias locales. Ese es el papel que yo le veo a la fe. Pero bueno, visto para alguien que, vaya, desde mi perspectiva, no ejerzo ninguna religión, oye, se me hace hasta absurdo que pongan en el tema a un personaje y que lo suban al banquillo de los acusados por una cuestión tan natural, visto de manera objetiva. Ahora, ¿qué señales te da también la reacción que tiene o la sobrereacción que tiene la población conservadora y también los grupos que al interior de la iglesia se mueven? Bien lo referenciaba ahorita Oliver. La iglesia es un partido político desde mi perspectiva. Tienen varios subgrupos que conviven y se ponen de acuerdo entre ellos. El hecho de que le den también ya de nuevo una iglesia de nuevo a ejercer es porque se pusieron de acuerdo los grupos, ¿eh? O sea, ya hay un común acuerdo de cómo vamos a operar esto, y no quiere decir que todos estén de acuerdo, ¿no? Incluso este tema va a meter una sacudida de nuevo a decir, oye, pues lo que habíamos pactado no iba en el sentido de hacer público nada, ¿no? O sea, va a volver a mover el escenario y va a sujetarnos a que esos grupos locales vuelvan otra vez a poner sus fichas sobre el tablero para decir, oye, vamos a jugar esto de otra manera, o acotar todavía más la cuestión del papel. Pues vaya, si es que lo llega a tener una cuestión de trascendencia, de seguir poniendo temas polémicos, porque algo se ha destacado en este personaje. Yo no lo conocía tan bien, vaya, bajo la cuestión política era lo que a mí me interesaba ver de su actual, y yo lo que... ¿Y ahora se te antoja conocerlo bien? Bueno, me refiero después de que dijo, no hago diferencias entre géneros. Y mira, y también hasta en eso tiene razón, hombre. Lo que pasa es que también tenemos nosotros una educación muy marcada por el cristianismo y por el, bueno, no cristianismo es otra cosa, el catolicismo.
¿no? Y una sociedad muy machista. Rosa María, ¿cómo ves tú desde tu catolicismo, al ver estas declaraciones, escucharlas, perdón, como católica, yo sí escucharía, iría a misa con ese padre, iría a platicar o a confesarme, o ¿cómo lo ves tú de tu perspectiva católica? Ya, yo creo que si comparamos a un sacerdote cuando está dando misa con un maestro, yo creo que cambiaría mucho la perspectiva de nosotros, porque no puedes estarte fijando en la vida de un maestro y la preparación que él tiene para educar a tu hijo. Entonces, es lo mismo que sucede con un sacerdote. O sea, ¿por qué tengo que ver yo más allá? La Biblia te dice claramente, los sacerdotes son maestros, pero nosotros hemos cambiado, los vemos de otra perspectiva, los queremos ver como santos. Exacto. O sea, no son santos, son seres humanos, son personas que se prepararon, que se dieron, que dedicaron sus años, que estudiaron teología, que estuvieron muchísimo tiempo leyendo la Biblia, leyendo todo lo que ellos necesitan para estar frente a una iglesia, para tener esa responsabilidad, pero no dejan de ser maestros. Esos son maestros solamente. Y cada vez que se destapa este tipo de escándalos, los católicos salen a la defensa diciendo, vean, es un ser humano también, tiene fallas, la iglesia es la iglesia, pero está conducida por seres humanos que tienen fallas. Sí, ahí sí, cuando cometen errores quieren que se les vea como un ser humano cualquiera, pero ellos mismos son los que los santifican, como acabo de decir. O sea, bueno, no hablo de todos, de una gran parte, una gran mayoría del catolicismo, lo pone a un nivel de santificación. Ahora, al Padre. Tenemos que tomar en cuenta algo que a mí me parece algo importantísimo. Muchísima gente va a la iglesia y es como que va por compromiso, va por socialité, va para que te vean, pero no hay formación. No hay formación. De toda la gente que tú, si hicieras una encuesta dentro de una iglesia, de todos los feligreses, pregunta cuántos de ellos en realidad conocen de la palabra de Dios. Realmente, ¿cuántas personas tienen formación? ¿Cuántas personas te pueden hablar de lo que es la Biblia? ¿La saben leer? No la saben. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente opina por ignorancia. Yo creo que si el catolicismo se abocara a esto que estás hablando, sería una sociedad diferente, no fuera tan prejuiciosa, porque ahora, oye, yo ayer escuchaba por ahí y gente de los medios, fíjate, que se supone esos superanalistas, diciendo que había visto al demonio ahí en la persona de Tomás Herrera por ese tipo de declaraciones, ¿no? O sea, cuando de los preceptos de Jesús era no juzgar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, y por lo general las sociedades que se dicen católicas, porque bien dices, no, muy pocos conocen verdaderamente lo que es la palabra de Jesús o de Dios. Son sociedades prejuiciosas hasta la madre, juzgadoras, pero de deporte, ¿no? Como deporte religioso. Sergio, bueno, ahorita que hablabas del celibato y todas estas consecuencias de patologías mentales, sexuales que se vienen, pero ahí también se ha dado, hay muchos casos también documentados de otros pastores de otras iglesias donde sí pueden llevar la vida normal sexual, y que también se ha dado los casos estos de pederastas. Eso es también, bueno, dicen los especialistas, no lo digo yo, es también una manera de ejercer el poder, ¿no? De volver, de emborracharse, de embriagarse de poder, ese llamado síndrome de Ibris, ¿no? Que le llaman, y entonces ejercen al más débil, que es al más vulnerable, que es el niño, ¿no? ¿Tú cómo ves porque el ser el pastor, el ser un líder espiritual, religioso, pues te da poder, ¿no? Por supuesto. Recuerden que en los diferentes escritos se plantea y se señala claramente que los representantes de Dios en la tierra son los sacerdotes.
Ellos son los deberían de ser intermediarios. pastor, hasta tienen la legal. No, No creo porque se me pueden desbordar los no, pero una religión que inventes que donde puedas tener relaciones sexuales No hay y posibilidad. que tú escojas a la feligresía. No, y es que además lo que está diciendo suena cómico, pero la realidad Sí, de las no. cosas es que todas las organizaciones tienen reglas. Así es. Hay reglas claras, abiertas, y hay reglas que están bajo la mesa, oscuras. Ahorita aquí mi compañero el ingeniero decía algo que a mí me gusta también hacer analogías, porque ayuda mucho a la explicación del fenómeno. Por ejemplo, en la cuestión de los partidos políticos, cuando sacan a sus diferentes candidatos para las elecciones, ¿cuáles son los mejores? Son los mismos. Los mismos, se señalan nomás. La gente que tiene el verdadero poder se siente en una mesa como estos, se ríen entre ellos y empiezan a jugar a las cartitas, ¿no? Y a repartir. Y a repartirse todo, tú vas para allá, ¿no? Y los demás pues son fijas exclusivamente, ¿no? Entonces, eso es importante. También tengo otra analogía, fíjate, en lo que tiene que ver con la salud mental de los sacerdotes, ¿no? Pues yo como especialista en salud mental, específicamente en adicciones, yo he visto directamente y he estado comentando y teniendo la información de manera directa. Los sacerdotes tienen muchos problemas, tienen muchos problemas de tipo existencial. Es más, el sacerdote sufre. Es más, el sacerdote, la herramienta que tiene para poder hacer frente a estas contradicciones, no le queda otra más que la oración. Tiene coraje. Y está en los escritos, en las reglas, en los aprendizajes que él tiene en el seminario durante más de 12 años, que la herramienta que te va a hacer a ti que puedas soportar todos esos tipos diríamos, de invitaciones, es simple y sencillamente la oración. Hay otra técnica que yo estaba viendo ahí, que es una técnica no es conductista, es más que nada cognitiva, que dicen sacerdotes en declaraciones que han hecho ellos, que en la iglesia pues si ven a una chica, a una mujer que pues, atractiva, ¿verdad? Que obviamente uno reacciona como ser humano, y el hecho de ser sacerdote no los frena ni los impide a ellos. Dice, ¿qué hacen al respecto? Pues inmediatamente hay que voltear la cara y cambiar de pensamientos inmediatamente y hacerle un llamado a Dios para que me extinga esos impulsos, esos instintos que tengo hacia esa mujer. Y esto no es otra cosa más que pues, represión, ¿no? Los sacerdotes se reprimen, ¿no? Para lograr la abstinencia que les solicita las reglas de la organización religiosa. Mira, el sacerdote tiene que cuidarse tanto también de eso. Es como el adicto, ¿no? Que pues si ha estado haciendo uso de sustancias químicas durante muchos años y cuando deja de hacerlo, pues tiene que cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque tú tienes una memoria que te dirige. Entonces, sabe perfectamente bien que a ese adicto no le conviene acercarse a lugares donde se exponen el alcohol, drogas, placeres y cosas. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente bien que aunque tenga 20, 30 años de abstinencia, se despierta nuevamente esa sensación. Entonces, a los sacerdotes les pasa lo mismo. El hecho de que tengan 12, 15 años de entrenamiento no les va a quitar la esencia de vida, que es el impulso. Y eso también va para, no solamente los sacerdotes, porque ya también estamos siendo muy, discriminatorios con la mujer, ¿no? Porque también las monjas, las religiosas, también tienen su abstinencia, ¿no? Su celibato. Ingeniero, conclusiones del caso. Ok, yo creo que hay elementos de análisis más amplio, ¿no? O sea, Podemos estar debatiendo mejor, ¿no? Sobre
Sí, sí, inútil que es el celibato. No, empezar que la iglesia ya se abra. Ese es el punto. La cuestión de que si el celibato es vigente, ¿no? Yo creo que ya para todos nos queda claro que no es vigente para más allá del control que tenían para ejercer a uno de los poderes. Estamos referenciados a que ni la milicia está teniendo todo el poder que tenía antes, tampoco la IP está también ante una cuestión de debacle. El Estado mismo se nos está cayendo, se nos está viniendo abajo. Plantear una salida hacia la cuestión del clero y que está haciendo, que está pasando también por un mal momento, pues Chihuahua, yo creo que pudiéramos comenzar a enfocarnos en temas más importantes. Es más, tan solo en el siglo XIX, cuando Juárez les quitaba las propiedades a la iglesia, que era también, era una acumulación, y ya tenían también la cuestión del celibato puesto, ¿eh? O sea, hay maneras de cómo burlar esa misma, y es una doble moral la que está jugando por las instituciones. Así no, que, mira, en el caso de Tomás Herrera, por ejemplo, podría ser mucho más criticable el que no cumpla con los votos de humildad, porque los padres, y dime cuántos padres hay que no cumplen con el voto de humildad. Es otro reglamento también que tiene la iglesia, y ese se lo pasan por el arco del triunfo. No todos, ¿no? Los arzobispos, por ejemplo, exactamente. El padre Tomás Herrera pues maneja un BMW, ¿no? Entonces, podría ser más criticable eso que esas declaraciones que hizo, que son totalmente declaraciones de lo que un ser humano, o sea, cuando atiende a sus impulsos, la necesidad de atender esos deseos sexuales, ¿no? Bueno, habrá quien vea esos elementos tangibles como una cuestión de triunfo, éxito y demás. Yo lo veo en sentido contrario, sino que son las ruinas de la misma religión, ¿no? O sea, oye, pues me estás planteando cosas que no son congruentes con lo que ejerces, así que ahí cuando menos esa parte, en vez de para gentes que lleguen a utilizar un poco la cuestión de estar en el análisis, el pensamiento, y dices, oye, pues hay algo aquí que no me empata, ¿no? O sea, independientemente a la cuestión de que si creo o no, es la cuestión nada más de hacer el análisis. Creo que ese es el ejercicio pendiente para ellos. Sean congruentes, porque al final de cuentas la misma sociedad ya no es la misma de incluso 10, 15 años atrás. Se ha transformado, y en las redes, por eso tuvo la cuestión de la venta del morbo enorme, o sea, de un punto que trascendió a un escenario local, estatal, nacional, ya internacionalmente es un punto, oye... Y cuando deberíamos estar más preocupados, hablando de temas coyunturales muy presentes, la afectación al erario de lo que fue la indemnización a la familia Gómez del Museo Flash, ¿no? Exigir a la ciudadanía estar pendiente de que, a la familia se le tiene que pagar para cumplir con el Estado de Derecho, eso no hay duda, eso está, pero ellos declaran que van contra la administración responsable de todo esto, que pues evidentemente es la de Javier Gándara. Bueno, pues la ciudadanía debería estar ahorita encabronada y exigiendo que realmente sí vayan, que no vaya a pasar lo de los famosos terrenos del cantinero, que está también un desfalco erario en la misma administración de Gándara, y que no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y ahora nos dan esto y la gente se enciende con unas declaraciones, vuelvo a insistir, de los más banales. Bien. Por ignorancia. Esto a lo mejor alguien lo pudiera interpretar, bueno, quieren que un padre no tenga una acción política. Creo que todo el mundo tiene una acción política. Todo aquel que comunica, la misma comunicación es un acto político. Y obviamente en política todo es comunicación. Ya lo tiene desarrollado Tomás, creo que cuando menos la facilidad que se le da para la televisión, y se siente confianza en dar más allá, en ir más allá de lo que se le pedía, ¿no? Yo ahí sí esa parte sí la nadie te pedía más allá de lo personal, ¿no? Es donde está el sospechosismo, sí. ¿Qué más querrá dado los antecedentes del personaje, ¿no? Ahora, hay por ejemplo temas dentro de la iglesia que cuando menos localmente no ha sido nunca tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos curas han sido asesinados en lo que va del actual sexenio? Es un tema que yo siento que son obligados, ¿no? Ahí, bueno, no hay pruebas, pero se les dio, eso es de Veracruz, claro, ¿no? Que hay elementos, o bueno, en lo que va del presente siglo, por ejemplo, ¿cuánto va? Más de 50 y tantos, o sea, sí es un tema que debiera la iglesia estar poniendo especial énfasis en aquellas zonas de conflicto. Con la cuestión del tema de la pederastia, digo, sin querer satanizar al punto, pero a nivel internacional México está marcando un referente de ese tema como ningún otro, ¿no? Y en esa parte, cuando menos también te señala que hay una falta de carácter moral que la fe no está cumpliendo. O
sea, cuando menos ahí hay una pérdida de sensibilidad en la sociedad que dice, oye, pues si cometiste esa falla deberías tener valores que te encaminan a un sentido contrario, y esta parte no la están cumpliendo. El otro aspecto, la cuestión, por ejemplo, Solalinde, Samuel Ruiz, Méndez Arcedo. bueno, todos estos personajes que políticamente mantienen una posición crítica al interior de la iglesia, pues también son un sector que clarifica que la misma iglesia es una cofradía de varios grupos que interactúan y que se ponen de acuerdo, ¿no? Y que no todos están apuntando en los mismos métodos, en las mismas condiciones, ni en las mismas circunstancias, ni quienes tienen las cercanías con el resto de los poderes que ya más o menos se clarifican. Es decir, hay visiones que necesitamos comenzar a interpretar bajo una óptica más amplia, no solamente de la fe. Hay elementos que necesitamos pasarlo por el tamiz, ya fuera científico, crítico, analítico. Ya lo hicieron en científico, ¿te acuerdas? De hecho, ayer lo mencionó ahí Bernardo Barranco. Ah, bien. ¿No? Muy buenísimo, ¿no? Precisamente cuando Menéndez Arcedo, un padre de la avanzada, progresista, de hecho, ligado a esta teología de la liberación, ¿no? Que hizo este experimento con los monjes, ¿no? Y Eric Fromm, fíjate, era el que asesoraba ese experimento, y salieron casos muy relevantes, ¿no? De que para el humano la sexualidad es sumamente instintiva e importante para él. Y en este terreno, ¿cuál es el traslape? ¿Cuál es el tema en donde la religión y la ciencia pueden coincidir? Yo siento que hay un tema que sí es factible verlo sin apasionamientos y llegar a acuerdos, que es la cuestión de la naturaleza. O sea, ecología, medio ambiente, naturaleza, todos esos aspectos ahí aterrizan. Oye, tienes un conflicto en la cuestión de la interpretación, vete a lo natural. Y ahí en esa parte de lo natural, ese aspecto de la cuestión sexual, creo que ya queda para todos más que consolidado. Esa sería para mí una de las salidas como conclusión, es decir, si no hay una cuestión en donde la sociedad no tenga una conciliación y verlo de manera objetiva y también desde la fe, es la cuestión del terreno natural. Creo que esa para mí sería lo básico. Muy bien. Rosa María, una conclusión. Pues yo diría que antes de criticar, antes de juzgar al sacerdote, yo creo que aquí sería muy importante que la gente buscara informarse, de verdad, si lo van a ver por el lado eclesiástico o si lo van a ver por el lado normal. Porque si leemos la Biblia de verdad, la Biblia nos dice que a libertad hemos sido llamados, ¿sí? Y que lo otro es que no venimos a este mundo a juzgar, nosotros no tenemos el poder, nadie nos ha dado el poder, o sea, Dios no ha venido a decirnos que tú tienes el poder de juzgar y de decir lo que tiene que hacer el otro, cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, la Biblia es muy clara. Lo que pasa es que mucha gente no tiene la capacidad de interpretación. ¿Por qué? Porque no leen. Entonces, la ignorancia hace que la gente haga, diga o piense muchas cosas que en realidad no son. Entonces, para mucha gente que está dentro del lado de la iglesia, te digo, nada más van y escuchan lo que dice el sacerdote, pero en realidad mucha de esa gente, sí, en realidad es eso, o sea, nada más oyen, como dices, y no escuchan, y si están ahí, lo que el padre dijo, no lo cuestionan, no van a su casa y dicen, a ver, el padre dijo esto, yo voy a ir a mi casa, voy a comprobar que lo que me está diciendo es cierto. Voy a buscar si lo que está escrito en la hojita que me dan de la liturgia es verdad, me voy a ir directamente a ese capítulo, voy a ir a buscar en ese versículo lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia capacidad de discernimiento. Yo te puedo dar a ti un capítulo y te puedo hablar de él y te puedo decir lo que yo creo, lo que yo pienso por mi información, pero tu discernimiento es diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos de los católicos llegamos a la iglesia y nos vamos a la casa con esa parte que nos habló el padre y vamos a investigar si el padre lo que dijo es verdad? No lo hacemos, es mentira. Entonces, tenemos un catolicismo superfluo, la verdad. Nada más vamos a hacer presencia, es estar puro cascarón en la iglesia. Entonces, ¿cómo queremos nosotros, cómo nos sentimos nosotros con el poder de ir a
a querer juzgar a una persona que está haciendo algo que en realidad a mí no me perjudica su sexualidad. A mí no me perjudica, o sea, tan sencillo como que yo, si veo lo que dice la Biblia y estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, porque eso es lo que se escribió según las leyes divinas, te está hablando de un ser humano, te está hablando de una persona que puede ejercer su sexualidad, puede hacer con su cuerpo lo que quiera, o sea, no nos está perjudicando a nosotros. Pero estamos viendo la divinidad, y en esto de las leyes, en esto de las religiones, también se ve la religiosidad, ¿sí? Que eso se vuelve fanatismo y la gente deja de pensar, deja de estudiar, deja de prepararse. Entonces, por ignorancia también suceden todas estas cosas. A mí el pasaje bíblico que más me gusta es el de cuando hablan de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ese está suave. Yo lo Conclusión. encuentro divertido cuando los corren. La punta de... Sí, porque lo llama contradicción. Imagínate que ahora llegara y a cuántos iba a correr a latigazos, ¿no? Conclusión, psicólogo. Fíjate que aquí traigo una conclusión de La carta del padre Cubaco. Dice que finalmente la Iglesia Católica Apostólica Romana reconoce y acepta que la enseñanza y práctica del celibato es una enseñanza o un mandato, ley de la Iglesia y no de Dios, por lo cual es posible su abolición o modificación. Prueba de ello es que en algunos países como Ucrania los sacerdotes pueden tener católicos. ¿Sí? Qué bueno. Este asunto, de manera de conclusión, ¿verdad? Que es este espacio que me estás dando, yo creo que la Iglesia, como cualquier organización, pues se requiere que su actualización al nuevo contexto que se está viviendo. Todos sabemos perfectamente bien que la Iglesia es la organización más resistente a los cambios, muy resistente a los cambios. Entonces es por eso que ahorita estos desacomodos que estamos viendo a los actores principales de la Iglesia Católica, pues realmente se convierte en una hecatombe, pero es al interior de las iglesias, al interior de la burocracia eclesiástica. Afuera, pues sí, los fanáticos también se asustan y muchísimo, porque les cambia la perspectiva de vida. Imagínate que a un creyente le digas que Jesús tuvo relaciones sexuales. ¿Verdad lo que va a opinar? No, ya. Se dice que las tuvo. Pues es que hay muchas discusiones de eso, ¿no? Pero diles eso, y no se lo van a aceptar, ¿no? Obviamente, las nuevas generaciones, si les dices eso, no les interesa. Exactamente. Tú, qué bueno que no tan bien. O sea, no es por ahí el asunto. Las contradicciones de la Iglesia, yo creo que la Iglesia está llegando ya al tope de su supervivencia. Y ahora sí, ahí sí, como cualquier institución política. Ahí te quiero ver. Por eso los papas andan muy preocupados. Andan viendo cómo poder dar algo realmente que satisfaga las expectativas espirituales de la gente, sin caer en contradicción con los comportamientos de los miembros de la Iglesia Católica en este sentido. O sea, el problema que tiene la Iglesia es que quiere dar un paso hacia adelante, pero el problema está en que la carga de su historia no le permite hacerlo. Bien, bueno, por mi parte creo que en sí el tema no era ni siquiera para estar nosotros aquí reunidos. Bueno, pues ni modo, me tuve que envolver en esta espiral de absurdos, ¿no? Como son como lo que causa este tipo de discusiones sociales, y que se vuelve una bomba, ¿no? de tiempo en la sociedad. Pero es un síntoma, sí, de exacto, que la gente ya lo está viendo distinto. Así es. Y hay algo adicional, fíjate, ahorita que mencionan la perspectiva de cómo es de sólida o hermética la misma iglesia, pero también es un elemento que la misma historia nos lo dice, tienen un amplio sentido práctico. Siento yo que van a derivarnos de una manera muy práctica esta cuestión. Sí, claro. Eso de llamar a discutir el tema al interior, haciéndole reclamo, no es otra cosa más que un sentido práctico, claro,
no lo vamos a tener a lectura tan inmediato, pero No, lo van a resolver. Que de tan manera- prácticos es la iglesia, Sí. que lo más fácil es cambiar sacerdotes de otras iglesias. Así es. Así es. Así, Totalmente. no te complican la vida. Así es. En fin, bueno, siguiendo con mi conclusión, creo que los hermosillenses deberíamos de estar más preocupados por situaciones que afectan directamente a la vida la cotidianidad del hermosillense, en afectaciones como ahorita lo mencioné al erario, la corrupción que es el verdadero cáncer, ¿no? Pues sí, lo de la corrupción se deshoja todo este tipo de violencia, pobreza extrema, drogadicción, en fin. En eso deberíamos de estar mucho más centrados e indignados, y no por las declaraciones de un sacerdote, y que además evidentemente es un sacerdote que le encanta, está enfermo del protagonismo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. En cuanto a la iglesia, el celibato, muy bien, cada quien es libre de pensar, de creer lo que quiere creer. Ellos asumen y dicen que el celibato también es porque así ya no tendrá que tener ocupación o distracciones, porque tiene una familia y se entrega totalmente a los feligreses, ¿no? Entonces, bueno, pues si es así, que lo dejen opcional, hombre, ¿no? Y que sería mucho más eficiente, y tratar de tener como una especie de filtro para el que quiera hacer, para aplicar el celibato, y un control, un estudio psicológico, y le sería más, si puede llevar a cabo un celibato, ¿no? Y yo creo que sí les sería más eficiente, y muy seguramente yo creo que los que puedan llevar un celibato a cabo van a ser en su mayoría asexuales, ¿no? Sí, sí, a veces, entonces... pero permíteme, actualmente la iglesia tiene un serio problema en cuanto que ya casi no hay sacerdotes. Exacto. Los sacerdotes se hicieron Sí, viejos. exactamente. No hay relevo Sí, generacional. sí, en Europa, Es muy pobre. en Europa están llevando de África, ¿no? Porque no hay quien, ¿por qué? Porque también se ha perdido la fe, pues, en la institución religiosa. Y bueno, decía, sería mucho más eficiente tratar de tener esos filtros de quienes eligieran practicar el celibato, y no dejárselo a lo sobrenatural, ahora sí que a la obra de Dios, decir, no, es que si tú decides ser sacerdote, por ende ya en automático vas a llevar el celibato y Dios te va a iluminar y te va a ayudar, no, ya dejarle esa carga a lo sobrenatural ya es también algo bastante arcaico, ¿no? Bueno, en fin, ese fue mi conclusión. Muchas gracias por estar acá, por ayudar aquí a tratar de entender un poco todo este tipo de hecatombes, ¿no? De opinión que se dan. En fin, bueno, esto fue Ensalada de Tópicos, y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense al padrecito, digo, la vida. ¡Vámonos!